¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo cordial desde Etherloop. Mi nombre es Antonio Bedoya y vengo a darles una charla de lo que es un hosting y un dominio web. Empecemos. Antes que nada, ¿qué es un hosting web? Ok, un hosting web es como tu máquina personal, pero a una escala mucho mayor. ¿Por qué te digo esto? Por lo siguiente, quiere decir que es un ordenador físico, pero a diferencia de un ordenador personal, pues está siempre encendido las 24 horas del día, los 365 días del año, y conectado a internet a través de una red que cuenta con un ancho de banda mejor o más amplio que el de una conexión doméstica típica. ¿Para qué sirve el hosting web? Ok, si tomamos en cuenta lo que les acabo de decir, ustedes en casa podrán tener este hosting levantado en una máquina, en su computadora personal. ¿Cuál es el problema? Que el hosting está dedicado para, por ejemplo, páginas web, ¿sí? El almacenamiento de una página web. Una página web tiene que estar visible las 24 horas del día, no puede estar 2 horas, 4 horas al día y las demás no. La intención de una página web pues, es llegar al público a cualquier hora del día. Entonces, ahí ya llevamos una desventaja porque a lo mejor ese equipo lo vas a necesitar para otra cosa. Segunda, la conexión a internet que manejas en casa, la que te dan el proveedor de servicios de internet, regularmente tiene una actualización a cierta hora del día, durante la cual el ancho de banda es mucho menor o se ve completamente obstruido. Entonces desde ahí vas a perder visibilidad. Y esto combinado que para poder tener o apuntarte directamente a ese servicio dentro de tu casa necesitas una IP pública que sea estática, la cual es bastante cara. Entonces, el hosting web o el servicio web que ofertan ciertas empresas nos sirve porque ellos se encargan de toda esta parte. Mantener el equipo encendido durante 24 horas del día, tener un ancho de banda en internet eficaz y mucho más amplio que el que manejas en casa, y ellos ya tienen sus direcciones IP públicas a las cuales apuntar directamente, ¿sí? Entonces ellos ya tienen la infraestructura completa. Tú solamente rentas por un pedacito de lo que ellos manejan. Vamos a ver lo siguiente entonces. ¿Cómo elegir el mejor hosting para mí? Tenemos varios puntos aquí. El primero sería el espacio web, es decir, cuánto te permiten almacenar dentro de ese servidor. 50 gigabytes, 100 gigabytes, 200, ilimitado tal vez. Segundo serían las cuentas de correo, porque también por medio del hosting manejamos una cuenta de correo y el almacenamiento de las mismas. Hay servicios o empresas más bien que te permiten 10 cuentas de correo como máximo, 15. Hay empresas que te dan el servicio con cuentas de correo ilimitadas. Entonces ahí tienes que pensar cuántas necesitas para tu empresa. O sea, si tú vas a poner un blog en internet, pues a lo mejor lo que más te importa sería el espacio web, no tanto el correo. O sea, con una cuenta de correo a lo mejor la haces. Pero si es una empresa, pues ahí sí tienes que pensar, cada uno de mis empleados va a tener un correo distinto que esté con el dominio de mi dominio, que lo vamos a explicar más adelante, pero por ahorita tomémoslo así, que esté con el dominio de mi propia empresa. Entonces ahí entramos a valorar esto. Lo siguiente es el panel de control. El panel de control, muchas empresas lo que hacen es darte un cPanel, un Plesk, que es un panel que te permite administrar todo dentro del host. O algunas te dan uno propio, en cuyo caso hay que investigar bien o pedir un mes de prueba, un lapso de prueba para poder identificar el panel de la propia empresa, porque si es algo difícil de manejar, luego vas a tener problemas con ello. Un cuarto punto sería la transferencia o el tráfico mensual que vas a tener, es decir, si vas a crear un blog en internet y tu intención es estarlo publicitando para que mucha gente llegue a él, pues aquí vamos a ver lo siguiente. A lo mejor tu página web completa pesa 10 megabytes. Si 2 personas lo visitan, si 4 personas lo visitan, estamos hablando de 40 megabytes de tráfico. Ahora, esto velo multiplicado. Si tienes, vámonos alto, 2 millones de visitas en un mes, entonces ahí estás haciendo un consumo de transferencia muy grande, y hay empresas que te prestan el servicio con un límite mensual de transferencia y otras que te lo prestan con ilimitado, ¿sí? Entonces este será un punto
que tendrías que valorar bastante. El siguiente serían las bases de datos. ¿Cuántas bases de datos te permite generar? ¿Te permite una? Ok, si tú nada más necesitas meter en este hosting un proyecto a lo mejor que tenga una sola base de datos, está bien. Pero si tú necesitas estar metiendo varios proyectos porque estás trabajando con varios a la vez y necesitas generar varias bases de datos, pues necesitas buscar un servicio que te permita, no sé, 5 bases de datos, 10 bases de datos ilimitadas tal vez. La garantía de disponibilidad. Este es otro punto muy importante a ver. Hay servicios o quienes te prestan servicios, prestadores de servicios precisamente, que te dicen tu página web va a estar al alcance del usuario el 99.95% del año o 99.99. Ese pequeño punto que no está, ¿por qué? Porque a lo mejor van a dar mantenimiento al servidor o X o Y cosa que quita tanto tu página como tu servicio como el de más personas durante un pequeño tiempo, que es aceptable. Aquí hay que valorar lo siguiente, hay que ponerse a leer bien lo que es el contrato antes de aceptar el servicio, porque hay algunas que te dicen, si nosotros no cumplimos al 100% con lo que te estamos diciendo de garantía de disponibilidad, te reembolsamos una cantidad sobre lo que ya has pagado. Hay unas que no lo hacen, ¿sí? Nada más hay que revisar, hay que checar, hay que consultar la garantía de disponibilidad y que sea efectiva antes de comprar u obtener el servicio. Lo siguiente sería el soporte técnico. Hay que verificar que, por ejemplo, no lo queremos, ¿verdad? Pero puede llegar a pasar, tu página se cayó, ¿sí? El soporte técnico es quien te va a decir por qué y te va a dar la solución. Entonces hay que checar lo siguiente, que el soporte técnico tenga 24 horas, no importa qué horas marques, que aparte el soporte técnico te lo puedan dar en tu idioma. Es una parte importante porque a lo mejor compras uno donde el soporte técnico solamente está en inglés y tú no lo sabes. Entonces vas a tardar mucho más tiempo en poderte comunicar, en poder hacer que te resuelvan el problema. Y estos serían los puntos más fundamentales a contemplar al momento de adquirir tu servicio de hosting web. Lo siguiente sería tipos de hosting web que existen, ¿sí? Estamos hablando de que es una máquina física. Hay 5 diferentes que tenemos aquí como base. Sería el hosting compartido, es decir, vamos a poner de ejemplo una computadora que tiene 4 GB de RAM, un disco duro de 500 GB y un procesador de 4 núcleos. Un servidor hay que contemplarlo, es mucho más grande, tiene más capacidad, pero para un ejemplo básico lo tomamos así. Un hosting compartido quiere decir que lo que tú metas o lo que tú almacenes va a estar compartiendo esa RAM, ese procesador, ese disco duro con otros clientes más, lo que no te garantiza que tú tengas un flujo constante de hardware. Es decir, a lo mejor de 2 a 4 de la tarde tienes o estás alcanzando a consumir 1 GB de RAM o menos, y de cierta hora a cierta hora mucho menos, a lo mejor durante la noche consumes más. Es algo importante para valorar al momento de adquirir un tipo de hosting. El siguiente sería un servidor virtual, VPS, es un servidor virtual privado. ¿Qué quiere decir? De cierta manera también está compartido, pero al ser virtual te garantizan que tu servidor contenga 2 GB de RAM tal vez, 500 de disco duro y 2 núcleos en procesamiento. Pero siempre los vas a obtener, no importa si los usas completamente o no, ahí van a estar y son tuyos. Hay otro tipo hoy en día que se llama WordPress. WordPress últimamente ha tenido mucho auge y ahora los servicios de hosting están dedicados también para esta plataforma, completamente optimizados para ella. Entonces, si tú vas a poner un e-commerce, un blog o algo parecido que lo vayas a manejar por medio de un WordPress, pues compras un hosting dedicado completamente a procesar un WordPress. Siguiente sería un servidor dedicado. Un servidor dedicado pues volvemos al ejemplo de tu maquinita, tu computadora de 4 GB, 500 de disco duro y 4 núcleos de procesamiento. Dedicado quiere decir, esa máquina es completamente mía, ¿sí? Si lo vas a usar, tú sabrás, pero es mía.
Claro, hay que contemplar que es más caro que los demás servicios. El hosting business. Hosting business se identifica o se diferencia del servidor dedicado por una cosa, un panel de control completo, que puede ser un cPanel o un Plesk, o como lo dije antes, podría ser uno propio de la empresa que te está prestando el servicio de hosting. Vamos a ver lo siguiente. Bueno, lo siguiente sería el dominio web. En este caso espero haber aclarado algunas dudas sobre lo que es el hosting, haber entrado de lleno a lo que es el tema. Vamos a pasar a lo que es un dominio web. Un dominio web como tal es un identificador, es un nombre, es una palabra clave que te va a dar a conocer en el mercado mediante internet. Es decir, por ejemplo, aquí en Ether Group, nosotros somos Ether Group y nuestro dominio de internet es ethergroup.mx y ethergroup.com.mx. Son los que nos identifican en internet. Hay que ver lo siguiente. Cuando ustedes van a obtener un dominio, pues hay que hacerlo relacionado a lo que están ofertando. No vas a poner una tienda de e-commerce a la cual vas a poner pepito.com. O sea, así literalmente, pues no. Hay que ser concretos, hay que pensar antes de, ¿verdad? Lo siguiente es pensar mucho en el dominio que vas a utilizar. ¿Por qué? Porque existen variedad. Existe, por ejemplo, el .co, el .cl, el .mx, .com. .com es un global, ¿sí? Lo puedes utilizar en cualquier parte del mundo. Pero según la parte geográfica o región geográfica, el sector geográfico en el que te encuentres, es el dominio que deberías de utilizar, ¿sí? Porque si estás en México, pues utilizas algo que sea .mx o .com.mx. Pero por ejemplo en Colombia, pues no, en Colombia, perdón, no vas a utilizar el .mx, utilizas el .co, ¿sí? Que igual, si lo obtienes, te van a identificar, pero lo idóneo sería que lo obtengas según la región geográfica en la que te encuentres. Ok, vamos a poner un ejemplo un poco visual en el navegador. Vamos a abrir nuestro navegador y vamos a entrar a lo que es la página de Ethergroup, ¿sí? Perdón. Ethergroup.mx. ¿Sí? Si se fijan, nos lleva a la página de Ethergroup. Y este es mi dominio, este es mi identificador. No es más que un nombre o una palabra clave que nos va, pues bueno, volviendo a lo mismo, a identificar en internet. Volvemos a lo siguiente. Pues no, con nada más por comentar en el momento de la charla, espero haberles aclarado lo que es, apoyado un poco, ayudado con esto, y si no, pues pueden dejar sus preguntas, yo me encargo de leerlas, se las contesto con todo gusto. Somos Ethergroup, Antonio Bedoya, yo soy el partícipe de la charla, y mi correo se encuentra aquí para cualquier duda que tengan. Me despido, muchas gracias por vernos, hasta luego.